Bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a dar inicio a nuestro tiempo de oración. También la primera parte, recuerden que siempre tenemos el estudio de la palabra. Vamos a orar, por favor. Amado Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde. Gracias por tu compañía y tu presencia en medio de tu pueblo, Señor. Bendito Dios. Gracias por cada uno de mis hermanos presentes. Dios mío, parte de tu pueblo, como una familia. Y te pedimos, Señor, que a través de tu palabra, Padre, eterna, Señor, que no cambia, que no varía, nos instruya, nos guíe, nos dirija, Señor, nos confronte también y, Señor, nos alimente. Padre, gracias, Señor. Ayúdanos también en la segunda parte donde vamos a orar, buscar tu rostro. Ayúdanos, Señor, a hacerlo con fe, sabiendo plenamente, Señor, que tú escuchas a tu pueblo, que tú escuchas las oraciones, Señor, de tu pueblo, de tus hijos. También oramos por aquellos que se han de sumar, Señor, a este tiempo, Señor mío. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Vamos a buscar en nuestra Biblia, por favor, en Mateo capítulo 9, versículos 35 al 38. Mateo capítulo 9, versículos 35 al 38. Amén. Amén. Mateo capítulo 9, versículos 35 al 38. 35. Mateo capítulo 9, versículos 35 al 38. Queremos tratar de responder en esta tarde a una pregunta. ¿Por qué evangelizamos? ¿Por qué evangelizamos? ¿Por qué tenemos que evangelizar? ¿Por qué como pueblo de Dios tenemos que compartir las buenas nuevas, el mensaje de salvación a los que aún no tienen el privilegio, los que aún no tienen la bendición de tener una comunión personal con nuestro Señor Jesucristo? Así que queremos dar respuesta a esta pregunta. Mateo capítulo 9, versículos 35 al 38. Vamos a leer, por favor. ¿Lo tenemos, hermanos? ¿Amén? Amén. Dice así la palabra del Señor. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿No? Y aquí está, en este relato vemos el esfuerzo que hacían Jesús y sus discípulos de ir pueblo tras pueblo, ciudad tras ciudad, aldea tras aldea, para comunicar las buenas noticias, el evangelio del reino. Porque al verlas nuestro Señor Jesús, al verlas, ¿cómo las vería las multitudes? ¿Cómo dice allí, por favor? Pueden ver, dice en el versículo 36. ¿Qué dice? ¿Cómo? Y habitadas en mí. Amén. ¿No es cierto? Dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Porque estaban, ¿qué? Angustiadas. En otra versión dice, desamparadas y dispersas, ¿no? Ya el pastor el domingo pasado hablaba acerca de la cualidad de las ovejas, de los corderos, ¿no es cierto? Que son los animales más... pues son los animales más torpes. Son los animales más torpes, ¿no? Que para subsistir requieren la guía de un pastor. Si no, se pueden morir de sed teniendo a corta distancia fuentes de aguas, ¿no es cierto? Pueden comer alimento que finalmente los mate de una indigestión. O sea, son animales torpes que requieren guía, que requieren dirección. Entonces, ¿cómo ve el Señor a las multitudes? ¿Cómo ve Dios a la gente? ¿No es cierto? Y vamos a decirlo así, ¿cómo Dios nos miraba a nosotros?
Y entonces dice la palabra del Señor: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor, ¿no? Entonces, miren, apreciados hermanos, el mundo está así, ¿no es cierto? Está sin orientación, está en oscuridad, ya lo hemos dicho otros miércoles, está confundida, las multitudes está así, está confundida. El profeta Jonás, viendo una ciudad grande, la ciudad de Nínive, termina su libro, vamos a decir, diciendo: no saben discernir entre su izquierda y su derecha. Así están las multitudes, apreciados hermanos, y eso hay que remarcarlo, ¿no? ¿Cómo están las multitudes? Confundidas, dispersas, en la oscuridad. Así describe la palabra de Dios a la gente, hermanos, a las multitudes. Así las describe: en tinieblas, muertos en sus delitos y pecados. Son por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, así éramos. Entonces, esto es importante entender, hermano, porque esto nos permite saber cuál es nuestro valor, como en algún momento también lo hemos dicho, la iglesia del Señor, que tenemos la palabra de Dios, tenemos un valor súper importante, hermano. Tenemos la verdad de Dios, la verdad que cuando llega al corazón cambia la vida, ¿no es cierto? Algunos pueden decir: las vendas de mis ojos se cayeron y ahora puedo ver bien. Él me libertó de la esclavitud, del pecado en que andaba. Esa es la realidad, así ha sucedido. Y entonces las multitudes están así, hermano. Nosotros hoy, como dice el apóstol Pablo a los Efesios, vamos a leerlo por favor, Efesios capítulo 1. ¿Cuál es la descripción ahora que hace el apóstol Pablo de los beneficiados, de los que ahora están en la luz? Efesios capítulo 1, por favor. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 5. Dice el Señor en su palabra. ¿Lo tenemos, hermanos? ¿Amén? Amén. Miren, aquí el apóstol Pablo va a resaltar lo que ha sucedido, lo que ha acontecido con el hombre y la mujer que han nacido de nuevo, el hombre y la mujer que ahora tienen la luz de Cristo en sus vidas. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, miren hermanos, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, vemos aquí Pablo empezando su carta también a los Efesios, describiendo lo que el creyente ha sido, el beneficio que ha recibido el creyente, y expresa bendiciéndolo, ¿no? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Entonces, los creyentes en Cristo, hermanos, son los que, por la gracia de Dios, bajo la gracia de Dios, tenemos ahora libertad del poder del pecado, tenemos una vida nueva para servirle a Él, y tenemos asegurada también gloria y eternidad. Entonces, esto es lo que es la realidad, es lo que ha sucedido en nosotros, lo que tenemos ahora en este caminar y también en la vida futura, la gloria eterna. Entonces, hermanos amados, ¿por qué evangelizamos? Es la pregunta. ¿Por qué evangelizamos? El propósito de la salvación. Tiene como propósito, vamos a decir, la salvación, claro. La salvación de las personas que aún no han recibido a Cristo en sus corazones y por lo tanto están rumbo a la perdición. ¿Por qué evangelizar, apreciados hermanos? Porque Jesús dijo en sus prédicas que en todo el mundo digan mis palabras y serán Jesús reconocidos en el trono del Padre. Amén. Mateo capítulo 28 dijo claramente nuestro Señor en esta orden, ¿no es cierto? La gran comisión: id por todo el mundo y predicad este evangelio, es decir, las buenas noticias a todas las naciones, ¿no es cierto? O sea, obviamente considerando la urgencia y la necesidad en que se encuentra un mundo perdido.
Jesús va a decir, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Hermanos, evangelizamos porque nosotros tenemos un precioso tesoro. En los labios de nuestro Señor Jesús va a decir, el hombre que encuentra la perla de gran precio y vende todo para quedarse con ella. Hermanos, la pregunta, ¿estamos valorando la salvación en Cristo que hemos recibido? Y somos conscientes de la necesidad de los que aún están afuera de esta gracia, hermanos. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque hoy en día hay una distorsión, vamos a decirlo, hay una distorsión de por qué se evangeliza. Hay una distorsión. ¿Por qué evangelizamos? Porque queremos ser una iglesia más grande. Miren, los motivos. ¿Por qué evangelizamos? Porque queremos ser una iglesia más grande. ¿Por qué evangelizamos? Porque queremos cumplir nuestros proyectos y nuestros planes, que son grandes. ¿Por qué evangelizamos? Porque queremos más recursos económicos. Y estas grandes transnacionales ya han dejado el modelo, ¿no es cierto? Ahí están las grandes transnacionales que venden estos productos para la salud, ¿no es cierto? Usted los conoce, ¿no es cierto? Y que adhiere a mucha gente, venga, ¿no? Porque ahí se hace la pirámide, ¿no es cierto? Ofreciendo un producto, no se sabe si beneficioso o no, no sabemos, finalmente. Pero ahí están, esas son las motivaciones. Adherimos gente para cumplir nuestros grandes proyectos. Porque más gente, ¿qué es? Más recursos, más ventas. ¿Por qué evangelizamos, amados hermanos? ¿Por qué evangelizamos? En este pasaje que hemos leído, nuestro Señor pone en orden las cosas, ¿no es cierto? La gente tiene necesidad, hermanos. Está perdida. Está rumbo a la condenación, conforme a Efesios capítulo 2. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe, ¿no es cierto?, que opera en los hijos que no han recibido la gracia de Dios en Cristo Jesús, hermanos amados. Entonces, ¿por qué evangelizamos? Es la pregunta. Evangelizamos porque es un mandamiento, como bien dijo la señorita, porque es un mandamiento de parte del Señor, hermanos. Y el no hacerlo implica desobediencia. Amén, hermano. Implica eso. Pero no evangelizamos, hermano, porque no somos conscientes de la realidad también. ¿Por qué? Porque no estamos abriendo la Biblia y no estamos teniendo una lectura correcta de la realidad de las personas y de la situación en la cual se encuentran. Entonces, ¿por qué evangelizamos? Hermanos, evangelizamos porque el mundo está en oscuridad, el mundo está en tinieblas, el mundo requiere con urgencia salvación, el mundo va rumbo a la condenación. Y es la iglesia del Señor quien tiene, y tenemos que asumirlo y creerlo, porque a veces no lo creemos, ¿no? No creemos lo que tenemos, hermanos, en nuestras manos, hermanos. Que tenemos el mensaje de salvación. Y en semanas anteriores hemos hablado, Pablo habla de las razones por las cuales él estaba dispuesto aún a dar la vida por este evangelio. Y él dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios. Cambia al hombre, cambia a la mujer. No es un cambio superficial, no es un cambio de ropaje, no es una reforma, es un cambio de adentro hacia afuera. Es esa regeneración que solamente Dios puede hacerlo por su Espíritu Santo. Pablo en Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios. Es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Y es gratuito. Versículo 17 dice, porque la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El evangelio cambia, hermanos, y es por la fe. Transforma al hombre,
lo hace un hombre nuevo, la hace una mujer nueva. Y es por la fe, es gratuito. No hay que pagar nada, absolutamente nada, es por gracia. Y entonces, eso es importante, hermanos, porque hoy en día, usted puede ver, y es bueno observar cómo está la iglesia, y eso estamos diciendo también, cómo está la iglesia contemporánea, Entonces hay una distorsión. Se evangeliza para cumplir mis sueños, se evangeliza para cumplir mis proyectos, se evangeliza para que los recursos aumenten. Y entonces estamos poniendo, como siempre dicen los pastores, estamos poniendo los caballos detrás de la carreta. ¿Se requieren recursos económicos, hermanos amados, en una iglesia? Sí. Por favor, hay que decirlo, hay que ser honesto. ¿Se requiere? ¿Esta luz cuesta o no cuesta? ¿El agua me cuesta o no? ¿Sí cuesta? Sí. Claro que sí. ¿El alquiler de esto cuesta o no cuesta? Cuesta. Pero no olvidemos que es lo primero que tiene que ir delante, hermano. Es el amor ¿a quién? A las almas, como dice el dicho criollo, ¿no? Uno cuida al chanchito, no sé qué chanchito, vamos a cuidarlo bien, alimentarlo bien, todo lo cuida bien. Y no es amor al chanchito, ¿es amor a qué? A la manteca. Al chicharrón. Al tocino. Hermanos queridos, hermanos amados, sí, es chistoso. Pero observemos y no nos equivoquemos de rumbo. Nosotros evangelizamos por la situación en la cual se encuentra el ser humano. En oscuridad, Jesús dice en Juan capítulo 1, versículo 9, la luz que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Él es la luz que alumbra a todo hombre. No es una iglesia, no es una religión, no es una institución, es Cristo. Llevamos a las personas ¿a quién? A Cristo, porque Él es el único que puede salvar. No es una iglesia, hermanos. Llevamos a las personas a Cristo. ¿Y cómo las llevamos? Comunicándoles el mensaje. Ese es nuestro interés, hermanos. Amén. Ese es nuestro interés. No perdamos de vista eso. Porque si no, entonces nos convertimos en ¿qué? En parte de una maquinaria con propósitos personales. Y eso es lo que está pasando hoy. Y los escándalos que usted puede ver, que catalogan, ¿no es cierto?, la iglesia cristiana, porque la iglesia cristiana evangélica la engloban, la ponen en un mismo saco, ¿no es cierto? Y los escándalos de hombres, ¿qué cosa? Que se han enriquecido, ¿no es cierto? ¿Con qué? Con el evangelio. Y ahí están los televangelistas, ¿no es cierto? Y usted no me va a dejar que falte la verdad. Aquí en Perú, en la ciudad de Lima, en el Cono Norte, lo conozco porque por ahí anda, un hombre que le decía a su congregación, vamos a comprar el estadio. ¿Y sabe qué? $1,000. El que tiene fe, $1,000. Y mata a tu gigante. ¡Qué escándalo! ¡Qué perversión del evangelio! Así se encuentra la iglesia. No es amor a las almas. ¿Qué es amor? A los chirilines. No podemos equivocarnos, hermanos. Cuando Jesús recorría aldeas, ciudades, sabía lo que tenía. Amén. Vamos a buscar, miren por favor. Vamos a buscar en Juan capítulo 4, versículo 7. Juan capítulo 4, versículo 7. San Juan capítulo 4, versículo 7. Y también el 10. Siempre hemos repetido este pasaje que es muy importante porque nos habla grandes verdades, pero hay una aquí que queremos resaltar. En Juan capítulo 4, versículo 7, en todo este contexto está el diálogo de una mujer desesperada, ¿no es cierto? Una mujer vacía, una mujer que quiso satisfacer las necesidades más hondas de su corazón. ¿En quiénes?
¿En quiénes? 5 maridos has tenido, y el que tienes no es tuyo tampoco, por si acaso. ¿En quién quería satisfacer sus necesidades más hondas esta mujer de afecto, de cariño? Ese vacío profundo, ¿en quién quería satisfacerlo? En los hombres, pues en el amor, en el cariño, en el afecto de los hombres. Y Jesús le va a dar el agua viva. Juan capítulo 4, versículo 7. Jesús le dice, vino una mujer. ¿Amén? ¿Lo tenemos, hermano? Vino una mujer de Samaria a sacar ¿qué cosa? Agua. Y Jesús, ¿qué le dijo? Dame de beber. El Dios del universo, el Dios hecho hombre, pide a una mujer común y corriente, dame agua. El que hizo el agua, le dice a una mujer, dame agua. Y ella se pone de tú a tú, vamos a decir así. ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí? Además no tienes ni vasija ni recipiente para sacar el pozo. No sabía con quién estaba hablando. Mira lo que dice el versículo 10, hermano. ¿Qué dice? Respondió Jesús y le dijo, si conocieras ¿qué? El don de Dios. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a él y él te daría ¿qué? Ahí está, se voltea la torta, ¿no? Esta mujer con sus pretensiones, tú me hablas a mí, no tienes ni recipiente. Y Jesús le dice, si tú supieras quién es el que te está hablando y qué es lo que él te puede dar, tú le pedirías a él y él te daría agua, que es la necesidad primordial, principal en el ser humano. No es el estudio. Hay que estudiar, no me malentienda, hay que estudiar, por favor. No es la casa. Hay que tener una casa si es que usted puede tenerlo, ¿no es cierto? No es sus sueños y sus proyectos, las necesidades más importantes del ser humano. La necesidad más importante del ser humano es ¿quién? Cristo, el agua viva. Y nosotros como iglesia tenemos esas aguas vivas, hermano, hermana, tenemos. Al comunicar el evangelio, al llevar a la gente ¿a dónde? ¿A los pies de quién? No de una iglesia, no de una religión, no de una institución, porque estas no pueden salvar, solo Cristo. Solo Cristo, decía la sola de la Reforma del siglo XVI. Solo Cristo, solo Él salva. Así que no llenemos de falsas expectativas a la gente cuando dicen, ven a mi iglesia y mi iglesia te va a salvar. ¿Es así? ¿Estás equivocando? La iglesia no salva. Cristo salva. La iglesia cumple un rol fundamental: preparar, capacitarnos, alimentar a la iglesia, prepararla, claro que sí. Pero la iglesia como institución no salva, hermanos. Correcto. Es Cristo quien salva. ¿Por qué evangelizamos? Es la pregunta, hermanos. ¿Para cumplir nuestros proyectos y nuestros sueños? ¿De ser una iglesia vistosa? ¿De ser una iglesia? ¡No, hermano! Evangelizamos para que la gente conozca a Cristo. Para que la gente llegue a los pies de Cristo. Para que tenga su encuentro personal con Cristo. Por eso evangelizamos. Ese es el orden. Porque como les digo, hoy es un gran problema esto, hermanos amados. Ya en la trayectoria que uno ha caminado en el Evangelio puede notar eso, puede ver eso. Iglesias que se embarcan en grandes proyectos y se pasan toda la vida queriendo lograr esos grandes proyectos, pero olvidando ¿qué cosa? Las almas. Correcto. Hermanos amados, miren lo que dice el apóstol Pedro. Vamos a buscar, por favor, 2 de Pedro capítulo 2, versículo 3. Esto es lo que está pasando. 2 de Pedro capítulo 2, versículo 3. Y claro, estas personas que deben catalogarse, 2 de Pedro capítulo 2, versículo 3. Y estas personas que usando el Evangelio, usando el nombre de Cristo, usando el nombre de Dios para lograr sus propios proyectos, sus propios planes, deben ser catalogados como ¿qué? Como falsos maestros. ¿Sí? ¿Sí, hermano? ¿Qué dice la palabra de Dios? 2 de Pedro capítulo 2, versículo 3. ¿Y por qué? ¿Y por avaricia? ¿Qué es avaricia, hermanos?
La avaricia está acá, ¿no es cierto? La avaricia es acumular, juntar egoístamente, No compartir. no compartir, Porque hay dice necesidad. el hombre conseguirá bajo el cero los bienes, pero no llevaré los que no es. Alejandro el Grande se dice que pidió que cuando lo entierren, lo lleven su féretro, su funeral con las manos así, diciendo, no he traído nada y nada me llevo. Y esa es la verdad. Job va a decir, ¿no? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Dios dio, Dios quitó. Sé el nombre de Jehová. No estamos haciendo, por favor, apología a la pobreza, ni a San Francisco de Asís. No me malentienda, hermano. Solamente queremos poner las cosas en su sitio. Ganamos almas, salimos a buscar a las personas, oramos por ellas, ¿para qué? Para que tengan su encuentro personal con Jesús. No es por otros motivos. Por favor. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Según de Pedro, capítulo 2, versículo 3, dice, y por avaricia, ¿qué cosa? ¿Harán qué? Harán mercadería de vosotros. ¿A quién se le está hablando Pedro? Está hablando a gente que está leyendo la palabra de Dios, que está siguiendo a ciertos líderes y que estos se convirtieron ¿en qué? ¿En qué se convirtieron los creyentes? En mercadería. El chanchito, pues. En el chanchito. O sea, el chanchito no lo veo para... No lo cuido porque quiero el chanchito. Lo cuido porque el chanchito me da su chicharrón. Hermanos amados, miren, según de Pedro capítulo 2, versículo 3. Y por avaricia, estos falsos maestros, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Mercadería de vosotros. ¿Y con palabras qué? Fingidas. ¿Ellos saben lo que hacen? Y es así. Ellos van a ablandar el mensaje, van a suavizar el mensaje, van a darte lo que tú quieres escuchar, para que te quedes. Claro. Porque su objetivo, ¿cuál es? Monetario. Te están viendo como esos Cartoon Network, ¿no es cierto? Cuando el gato ve al pichoncito, lo ve ya dando vuelta, ¿no es cierto? Como pollo a la brasa, ¿no? Así lo ve, así se imagina, ¿no? O como MacPato ya lo ve, todo lo ve en dólares. Estos falsos maestros, estos líderes, que solamente quieren lisonjear a la gente, tienen un propósito. ¿Cuál? Hacer mercadería de ti. Dice así. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. No van a ser honestos. No te van a hablar todo el consejo de Dios, solamente lo que te gusta. Con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ya Jesús había advertido en el Sermón del Monte, el famoso Sermón del Monte, dijo, ¿cómo se reconoce a los falsos profetas o a los falsos maestros? ¿Cómo? Guardaos de los falsos profetas. ¿Quiénes son los falsos profetas? Los que usan la palabra de Dios y pretenden decir que Dios les ha enviado y Dios no les ha enviado. ¿Cómo se reconoce un falso profeta, un falso maestro? Por sus frutos los conoceréis, por su vida, si es concordante con lo que dice la palabra de Dios. Por eso tenemos que conocer la palabra. Así es, porque si no, si usted no abre su Biblia, y la Biblia solamente lo abre los miércoles y los domingos, entonces es presa fácil del falso maestro. Presa fácil. Por eso las iglesias están llenas. Es una maquinaria de hacer actividades de gente, ganar, pero mi objetivo no es por amor a las almas. ¿Mi objetivo cuál es? Mis grandes proyectos. Miren, hermanos, en el año 1515, 1517 hubo un gran proyecto en Roma, en la capital, ¿no es cierto?, donde estaba una gran basílica, o era un proyecto grande de construcción. Era la Basílica de San Pedro, que hasta ahora existe. El Papa León X necesitaba ¿qué cosa? ¿Y qué hizo? Una oferta vamos a dar a todo el imperio. Indulgencias. Si tu dinero cae al cofre, en el momento que se asienta en el fondo del cofre, el alma salta
tiene salvación. Miren esas barbaridades a lo cual han llegado gente usando el nombre de Dios. Hermanos amados, como iglesia necesitamos poner las cosas como son. Amén. Evangelizamos porque la gente está en oscuridad. Evangelizamos porque el Evangelio es el poder de Dios. Evangelizamos porque Dios ha puesto amor en nuestros corazones. Así es. Y lo demás viene, hermanos. Claro que hay necesidad de luz, ciertamente. Hay necesidad de agua, claro que sí. Pero eso es después, eso no es mi motivo. Mi proyecto no es mi motivo. Es el proyecto de Dios, hermanos. Es la voluntad de Dios. Así que les animo, hermanos. Yo creo que mientras nos acercamos a su palabra bendita con un corazón sincero, decimos, Señor, instrúyeme, enséñame, y está cerca el Señor, Él va a poner amor para que tú compartas la palabra de Dios. No necesariamente cuando seamos convocados un día determinado, a una hora determinada, hermanos, donde estemos, donde vayamos, y cuando las oportunidades se presenten, compartamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. ¿Cómo nos arropamos, pastor?